Hasta hace algunos años yo hubiese estado seguro de que este video está siendo visto por un ser humano. Pero hoy este video podría estar siendo visto por una inteligencia artificial. De hecho, antes que vos veas este video, el mismo ya fue visto al menos una vez por una inteligencia artificial. Ya habíamos aceptado hace tiempo que las máquinas podían calcular más rápido y mejor que cualquier humano. Hace poco debimos aceptar que las máquinas pueden aprender en muy poco tiempo a jugar al ajedrez y al Go mejor que cualquier humano del pasado, presente o futuro. Las máquinas hoy pueden producir dibujos y fotografías creadas por la inteligencia artificial con una capacidad mayor a la del humano promedio. Pueden además escribir mejor que muchos humanos. ¿Dónde queda la frontera entre la máquina y el humano? ¿Podrán las máquinas en el futuro ser mejores compañías, tener conversaciones más interesantes, ser mejores amigos, ser mejores personas? Ya sé, fuimos demasiado lejos. Pero quédate a ver el resto del video y podrás averiguar si realmente fuimos demasiado lejos. Antes de la intro te dije que íbamos a intentar definir las fronteras entre los humanos y las máquinas. Pero antes de esto, agradecemos a Omar Durán, Martín González, Claudia Croseri, Máximo de Sauturriestra, Bernardo Morgan, Jorge Granata, Emilce Quiroga y la licenciada Viviana Nasif, que es psicopedagoga, atiende a niños, jóvenes y adultos. Su número de WhatsApp es 261-252-1555. Ellos hacen posible que hagamos este video y su correspondiente programa de radio. De paso, les informo que este será el último programa que se haga emitido por YouTube y por radio, ya que por razones que no vienen al caso, dejaremos de hacer el programa en radio, al menos provisoriamente. Si sos benefactor de tecnología y sociedad, sentite en libertad de dejar de aportar. Si lo querés seguir haciendo, sos bienvenido a este cambio de formato o a esta reducción de formato, al menos momentánea. Como decíamos hasta hace algunos años, yo estaba seguro de que los que veían mis videos eran humanos. Ahora no lo sé. ¿Cómo es esto? Una vez que termine de subir el video, una inteligencia artificial lo examinará para ver si el contenido es adecuado. Intentará detectar si he usado música con derechos de autor. Si es así, evaluará la necesidad de plantear un reclamo en nombre del sello discográfico propietario de la música que yo haya utilizado. Si la evaluación arroja resultado positivo, me realizará un reclamo avisando, por ejemplo, que la monetización de mi video tendrá como destinatario al dueño de los derechos de propiedad. Además, la inteligencia artificial generará una transcripción de texto de lo que estoy diciendo, lo cual servirá para utilizarla como subtítulos, traducirla a diversos idiomas o para tener un subtitulado automático en esos idiomas. Con la transcripción generada, analizará el contenido del video para ver si no está difundiendo información que la inteligencia artificial le parezca falsa o inadecuada y etiquetará mi video para avisar a los que vayan a visualizarlo sobre el contenido sospechoso. Tal vez incluso la inteligencia artificial tome la decisión de quitar mi video de YouTube y sancionarme por haber infringido las reglas de YouTube. Hasta hace algunos años esta tarea debía hacerla un humano. Hoy la puede hacer una máquina. Hoy no podemos estar seguros de si un determinado texto fue escrito por una inteligencia humana o artificial. Ni siquiera podés estar seguro de que la imagen que estás viendo y la voz que estás escuchando hayan sido capturadas por una cámara o un micrófono apuntadas directamente a este humano, Eduardo, en vez de haber sido producida por una inteligencia artificial. Estamos en camino a que los robots humanoides desarrollen tal grado de realismo que sean imposibles de distinguir de una persona humana. Tal vez los fabricantes que quieran que sus robots se distingan de los seres humanos deberán reducir ex profeso el grado de realismo de los mismos. Cuando este nivel de realismo se alcance, surgirán problemas importantes. Así como hoy amamos a nuestras mascotas, ¿podremos amar a nuestros robots? No digo ya como alguien que ama una posesión, sino como quien ama a una mascota o a otra persona. El cine está lleno de ejemplos de este tipo en una vasta lista de películas de ficción. Recientemente, El hombre perfecto, un poco antes, Blade Runner, El hombre bicentenario, Hair, Ex Machina, Eva y un montón de etcéteras.
Hay algunos pensadores de la línea del transhumanismo y posthumanismo que no dudan en establecer una diferencia puramente cuantitativa entre humanos y máquinas, mientras que nosotros claramente distinguimos una máquina cuyo valor óntico no puede ser superior a un ser vivo natural, una planta, un animal, un hombre. Los seres vivos tienen una capacidad de individuación que para las máquinas siempre será imposible. La vivencia subjetiva del ser humano jamás podrá ser alcanzada por una inteligencia artificial. La conciencia del yo solo podrá ser imitada, pero nunca alcanzada realmente por las máquinas. La similitud entre una persona humana y un robot humanoide realista asistido por inteligencia artificial es solo de apariencia. La máquina no tiene un yo, no constituye un sujeto, nunca dejará de ser un objeto. La noción de persona humana es muy compleja y, por requerir necesariamente un abordaje filosófico, no habrá una definición única, porque ésta dependerá de la posición antropológica del pensador elegido para tomar su definición. Muchos de los pensadores contemporáneos más conocidos no parecen estar interesados por los rasgos esenciales del ser humano, toda vez que solo distinguen aspectos cuantitativos, fruto de una visión materialista. En esta limitada visión no habrá diferencias de cualidad entre objetos humanoides y los sujetos humanos. En general, cuando nos referimos a personas, estamos hablando de un ser humano. Pero esto no es siempre así, sobre todo porque si pensamos en los enfoques teológicos del cristianismo, el catolicismo, por ejemplo, habla de 3 personas divinas, para referirse a la Santísima Trinidad. Y también las religiones suelen admitir la existencia de ángeles, personas angélicas. Hay quienes se refieren a los animales como personas no humanas, pero no vamos a entrar en esa. Otro día, si quieren, nos dedicamos a analizar esto. No es que el tema no nos interese, sino que por su complejidad y por exceder el objetivo de este video, no abordaremos los aspectos teológicos y los aspectos del veganismo actual y toda esta cuestión de reconocerle personalidad y derechos a los animales. No vamos a hablar de eso. Si quieren, coméntenlo y lo abordaremos en algún momento. Por esto entonces nos vamos a referir al término persona exclusivamente como persona humana. Partamos de la clásica definición de persona humana de Boecio. Este definía a la persona como sustancia individual de naturaleza racional. Así, a pesar de que son 5 palabritas muy simples, la definición es muy compleja. Vamos a tratar de analizarla y de ir comparando esto con un posible robot humanoide asistido por inteligencia artificial. Sustancia. Recordemos, sustancia individual de naturaleza racional. La palabra sustancia designa una realidad que existe en sí misma y por sí misma, que subsiste, por eso se llama sustancia. No es como una sustancia química o alguna cosa así, es subsistente, quiere decir que existe en sí y por sí. Se contrapone al accidente que existe en otro. Por ejemplo, el color de mi piel existe en mí. O sea, no tiene una existencia separada del color de mi piel. Yo soy una sustancia y el color de mi piel, mi peso, mi tamaño, lo que fuera, es un accidente. No, son accidentales, son características accidentales no sustanciales. Entonces, que el hombre sea una sustancia significa una unidad subsistente compuesta, al igual que todo ente físico, de materia y forma. En este caso, la materia y la forma del ser humano son el cuerpo y el alma. Un robot es un objeto, por lo tanto es también una sustancia. Pero ya desde aquí se pueden notar algunas diferencias. El hombre no es un objeto, es un sujeto. No es un medio, sino un fin. Tiene un valor en sí mismo, no por la utilidad que puede prestar. Si vamos un poco más profundo, la materia de la que está compuesta el humano es un cuerpo biológico, con vida. La del robot es un cuerpo mecánico, electrónico, no vive, solo funciona. La forma humana es una forma espiritual. Es su alma, que constituye el principio por el cual vive. La razón, el principio fundamental de vida de un ser es su alma. Por eso todo ser que vive tiene alma, aunque las almas sean diferentes. Digo, las almas de las plantas, las almas de los animales son diferentes que las del ser humano. Aunque el hombre también es un animal, pero es esencialmente diferente y no tiene una diferencia solo de grado de los otros animales. El ser artificial, por más que se parezca externamente a un ser humano, no tiene subjetividad propia. No tiene un alma,
no está vivo. En este nivel tan elemental ya comienzan a haber diferencias. Veamos, recordemos la definición: sustancia individual de naturaleza racional. ¿Qué significa individual? Individual significa que es único, irrepetible, indiviso respecto de sí mismo, pero diviso en relación a los otros seres. Cada hombre es una totalidad con un centro unitario, el yo, que no solo se distingue de los seres de otras especies, sino de los seres de su misma especie. El robot no posee subjetividad, tampoco es un individuo en todo el sentido de la palabra. Un robot con los mismos componentes físicos y la misma programación será igual a otro de las mismas características. Nunca será único, siempre será repetible. Los seres humanos, por más que tengamos la misma carga genética, como el caso de los gemelos idénticos, siempre seremos individuos, con las diferencias individuales, las diferencias personales que todos tenemos. Los accidentes configuran al humano en lo concreto: su historia, su biografía, su obrar libremente llevado a cabo. El robot nunca tendrá una verdadera historia. Siempre será reseteable. Si bien hay intentos de realizar un gran reset en la sociedad humana, esto es imposible. Solo se obtiene un resultado que se asemeja al reset de un autómata, pero nunca será lo mismo. Y su diferencia específica, recordemos que las definiciones esenciales en filosofía se caracterizan por tener un género próximo y una diferencia específica. Hasta ahora hemos analizado el género próximo. Dijimos que era una sustancia individual. Eso es género próximo. Y hay otras sustancias individuales. Sin embargo, vamos a decir que es una sustancia individual de naturaleza racional. Vamos a ver entonces la naturaleza específica de índole racional, que indica su aspecto espiritual. Esto es, un alma humana que tiene como potencias propias y originales la inteligencia y la voluntad libre. A diferencia de otros principios de vida, la vegetativa en las plantas, la sensitiva en los animales, la vida humana se distingue por estas funciones propias: la inteligencia racional y la voluntad, que nos hace capaces de amar. La inteligencia racional nos hace capaces de conocer a través del razonamiento, por eso es racional, y la voluntad nos hace capaces de amar. Obviamente, el robot solo es capaz de procesar datos. De esta manera puede simular un aprendizaje, pero es incapaz de conocer racionalmente. Es incapaz de filtrar, por ejemplo, sus conclusiones con algo de sentido común. Solo ejecuta comandos que pueden parecer libres, pero no poseen libertad. No son capaces de amar, ni siquiera de tener afecto sensible como los animales. Estas dos capacidades, inteligencia racional y voluntad o capacidad de amar, revelan la presencia de una dimensión inmaterial del hombre. Esto es su espiritualidad. Otro día podríamos analizar esto de que esta dimensión inmaterial lo hace inmortal al hombre, porque lo inmaterial no puede morir, pero de todos modos lo hace inmortal en cierto sentido. O sea, nosotros morimos, pero hay una parte de nosotros que no puede morir porque es inmaterial. Cosa que no puede suceder con los animales, no puede suceder con las plantas, no puede suceder mucho menos con las máquinas. Esto me dirás, te lo estás inventando. No, no me lo estoy inventando. Hay un razonamiento muy claro que llega a esto, pero no tenemos tiempo ahora de abordarlo. Si quieren que lo abordemos en un futuro video, dejen el comentario y lo abordamos. Todo esto hace que el hombre sea un fin, un bien en sí mismo. Si tenemos una mínima ética, no podemos desactivarlo si no funciona bien. O sea, no es desactivar a un hombre, ya que esto implica matar al sujeto humano. El robot, en cambio, es un artefacto cuyo principal valor es la utilidad, es decir, que sirva para algo. Si no funciona adecuadamente, podemos, sin problemas de conciencia, desactivarlo o destruirlo. El valor de un robot es instrumental. No hay nada en la naturaleza ni en las creaciones humanas, culturales, científicas, técnicas o artísticas que tenga el valor o la importancia de la persona humana. Todo se ordena como un medio, a un fin, a cada una de las personas. El ser humano, por esta condición de sujeto, puede tener obligaciones y derechos, debe hacerse responsable de sus actos, y si comete un delito puede ir a prisión. El robot no puede cometer delitos, solo puede actuar incorrectamente. No irá a prisión. En todo caso, será reseteado, desarmado o destruido. Pero eso no implica una muerte, no implica un castigo, porque no lo estamos haciendo responsable, porque no puede ser responsable.
la naturaleza humana le es dada al hombre. El ser humano no puede elegir cambiar su esencia. Aunque últimamente algunas doctrinas transhumanistas, posthumanistas, quieran sostener el derecho a transformarse tecnológicamente y en otra cosa que no son hombres o en ser superhombres o lo que sea, y los enfoques de género quieran sostener que el derecho del hombre a percibirse como distintos de lo que verdaderamente son, todo lo que quieran, pero esa no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es inmutable, es fija. Es lo esencial, lo que todos compartimos. El robot se cambia cambiando la programación o sus componentes. No tiene una naturaleza invariable. Su naturaleza es creada por el hombre y éste puede cambiar su objetivo. Si a un robot pensado para tareas domésticas se lo desactiva, sus componentes pueden ser utilizados para crear un equipo informático de objetivos y naturaleza completamente diferentes. Con todo, a pesar de esta naturaleza inmutable, el ser humano es capaz de elegir libremente el modo de cumplir con sus fines, su modo de ejercer su conocimiento y su voluntad, incluso de no ejercerlos en plenitud. O sea, siempre el ser humano ejercerá su inteligencia y su voluntad, pero puede no ejercerlos en plenitud. Esto se ve mucho en tiempos recientes. El robot, tal vez por el hecho de no tener una naturaleza inmutable, no tiene libertad. Cumple con el encargo que se le hace. Se le puede reprogramar para que sus funciones sean otras. En fin, volviendo sobre la pregunta inicial, ¿podrás enamorarte de una inteligencia artificial? Podemos concluir que el amor, como tal, como el amor humano, es imposible entre un objeto, una máquina, y un sujeto humano. El amor humano tiene la particularidad de poder ser mutuo, aunque no siempre sucede así. Puede no ser mutuo, puede ser unilateral el amor. El amor con una máquina nunca será mutuo. El ser humano puede desarrollar afecto hacia las cosas, los bienes materiales, las mascotas, etc. Pero el desarrollar un amor como el humano por los objetos sería un desorden, saliendo entonces de su fin natural. La respuesta entonces a la pregunta de si podemos enamorarnos de una inteligencia artificial será que, en caso de que alguien pudiera desarrollar este tipo de sentimientos, no sería un afecto ordenado, intentando escapar al orden natural establecido e inmutable. El ser humano ama lo semejante, aunque no lo idéntico. Busca semejanza y complementariedad al mismo tiempo. Mientras mayor semejanza exista, el afecto será más completo. Ahora bien, la semejanza de un posible humanoide realista equipado con inteligencia artificial es solo una semejanza exterior. Se tiene más semejanza esencial con un animal que con una máquina. El amor hacia una máquina siempre será un mal sustituto del amor real, provocando un vacío, cuando no sea fruto de un vacío anterior, dejando heridas, inseguridades, desequilibrios, tales como hoy se provocan con las pseudo relaciones humanas establecidas por las redes sociales. Un elemento ético que no creo que los desarrolladores quieran tener en cuenta es que los robots deberían distinguirse externamente, siendo menos parecidos a los humanos externamente para evitar confusiones. Ya nos pasa con bots como ChatGPT, con inteligencias artificiales como ChatGPT, que nos encontramos pidiendo por favor para que cumpla un comando o disculpas si nos expresamos mal. Esta confusión se da por la ilusión que provoca el parecido con la comunicación humana. No necesitamos disculparnos con una máquina, pero de la misma manera que una ilusión óptica, la comunicación con una inteligencia artificial puede llevarnos a una confusión total. Hemos llegado al final, pero antes de irnos agradecemos a Omar Durán, Martín González, Claudia Croseri, Máximo de Sauturriestra, Bernardo Morgan, Jorge Aranata, Emilce Quiroga y la licenciada Viviana Nasif, que es psicopedagoga, atiende a niños, jóvenes y adultos. Su número de WhatsApp es 261-252-1555 y ellos hacen posible que hagamos este video y su correspondiente programa de radio. Hablando de esto, les recuerdo una vez más que este programa será el último programa en salir por radio y YouTube. A partir de la próxima semana solo utilizaremos el canal de YouTube. Hasta la próxima. Chau.